Hola, soy la licenciada Itzi Arimas, soy psicóloga y la idea de estos encuentros es hacer una columna de psicología con diferentes temas que pueden llegar a ser de interés. En el día de hoy pensaba hablar un poco sobre el tema del duelo, que abarca muchísimos aspectos, pero vamos a ir viendo que el duelo no necesariamente está relacionado con la pérdida de un ser querido. Nosotros en el transcurso de la vida tenemos muchísimos pequeños duelos que inclusive son esos pequeños duelos y cómo podemos llegar a enfrentarlos, lo que nos va a ir preparando para los momentos de duelos más duros, como suele ser la pérdida de algún familiar. ¿Por qué decimos duelo? El duelo está relacionado con el dolor y el duelo es el proceso que uno intenta hacer o que realiza cuando se produce una pérdida y uno tiene que atravesar ese dolor y todo un proceso de sanación de esa pérdida. Vamos a empezar con lo que es más conocido, que se habla más, que tiene que ver con el duelo de los seres queridos. Cuando uno habla de un duelo tan grande, en general piensa que es un solo duelo. La verdad es que dentro de un duelo general hay muchos duelos de diferentes cosas. No solamente es el duelo de la pérdida del ser querido en sí mismo, sino de la vida que uno tenía con esa persona, las cosas que compartía, los diferentes momentos de la vida de uno que se enlazaban con esa persona. Cuando desaparece porque fallece una persona, no necesariamente duelo es una pérdida por fallecimiento, pero pongamos el caso. La pérdida es no solamente de esa persona, sino de todos esos momentos y de los testigos de nuestra vida. ¿A qué llamo testigos? Cuando uno pierde a un amigo o alguien o a un familiar que nos conoce desde muy chicos, estos amigos de toda la vida, ¿no? Son esas personas que estuvieron en diferentes momentos y etapas de nuestra vida. Estuvieron en el día a día, con lo cual tienen una información de nuestra y de lo que nos fue sucediendo, que incluso es mayor que la que nosotros podemos llegar a tener, porque tienen otra visión, nos completa. El testigo completa la imagen que uno tiene de lo vivido. Le da otra significación el haber compartido con esas personas. No es solamente lo que uno vivió, sino este armado de historia que uno hace con el otro. Entonces, no es solamente lo voy a extrañar, esta persona tenía tanto para vivir, o esta persona ya no está acá y cuánto se está perdiendo, imaginando que a lo mejor es una persona que se fue a vivir a otro país, ¿no? Uno hace esos duelos, ese duelo importante, porque tiene que restituirse, tiene que recuperarse de ese gran dolor. Uno pasa por diferentes etapas y, como decía, es un proceso el duelo. Este proceso necesita tiempos. Uno empieza a hacer el duelo ante la pérdida, hay veces que incluso antes, ante enfermedades que uno sabe que son terminales, y uno puede empezar a hacer duelos con anticipación. Pero cualquier duelo necesita tiempo. Sin tiempo no hay proceso, ¿no? Es como querer, no sé, tener cualquier proceso, por ejemplo, culinario, una comida. Necesita tiempo de fermentación, de que se eleve la masa. No se puede llegar al producto final sin esto que es fundamental, que es el tiempo.
Hay tiempos que son más prolongados, hay tiempos que son más cortos, dependerá de lo que al comienzo mencionaba también. Es esto de qué preparación tenemos para llegar a estos duelos. Esta preparación que a uno lo tienen que ir enseñando a hacer duelos desde muy chico. Porque los juguetes se rompen, porque uno puede perderlos. Y uno dice, tan importante es, para un chico ese tipo de situaciones son tremendamente importantes. Y cómo nosotros acompañemos en este proceso es donde nosotros vamos a dar herramientas a esa persona para que pueda maniobrar con mayores herramientas en los diferentes duelos que va a ir transcurriendo en su vida, ¿no? Entonces, ante la pérdida de un juguete o ante la pérdida de la muerte de una mascota, sirve a lo mejor el reemplazo. Y la verdad es que el reemplazo es reemplazo. Nada se puede reemplazar en este sentido. Entonces, no hay posibilidades de reemplazo. En tal caso, son intentos de reemplazarlo. Ahora, cuando uno habla de duelo, también está pensando y también tiene que ver con la importancia que tiene uno en esta vida y el sentido que tiene uno en la vida. El poder pensar que se tiene un límite donde uno va a estar, que no es en forma que nos van, que la imagen que nos pueden extrañar, la imagen que nos pueden llorar, que fuimos importantes para alguien. Ustedes saben que la mayoría en diferentes lugares, el tema de los velorios, de los rituales que tienen que ver con la muerte, cada vez se le escapa más. En nuestro país muchas veces tenía que ver con temas económicos, pero también tiene que ver con esto de escapar al dolor. No hacer ningún ritual que tenga que ver con la despedida de alguien, también tiene esta marca de qué es lo que nos va a pasar a nosotros cuando no estemos en este plano, ¿no? Es importante que no tener esta sensación de que no somos reemplazables, porque no lo somos. Entonces, enseñar desde chicos, ¿no?, que puede venir otra compañía, pero no va a ser la misma, nunca va a ser la misma. Nosotros tenemos un lugar y nosotros nos hemos ganado de alguna forma un lugar entre las personas que nos conocen. No necesariamente tiene que ser un lugar solamente para nuestra familia. Hay veces que podemos trascender de diferentes formas, que puede llegar a ser desde alguna palabra que se diga a un vecino o que no tenga que ver solamente con relaciones muy profundas, ¿sí?, pero que uno puede hacer alguna marca en la vida de alguien. Y nosotros no somos conscientes qué marcas dejamos. No sabemos qué palabra dicha en un determinado momento significó algo importante para el otro, cuando a lo mejor para nosotros no tenía ninguna importancia. Nosotros trascendemos en la medida que vivimos. Entonces, está bien y me parece como positivo el poder despedirnos de las personas y poder recordarlas, no solamente porque corresponda, sino para realmente que sigan teniendo el lugar que tienen en nuestros corazones o en nuestro interior. ¿Cuántas veces nosotros nos acordamos de personas que ya no están y muchas veces no lo mencionamos, no lo compartimos? Nos da como pudor el que piensen que nosotros estamos constantemente recordando a una persona. Y hay diferencias entre lo que es
estar obsesionado, estar pensando constantemente en este ser querido, y otra en tenerlo presente porque tuvo mucha presencia en nuestra vida. Entonces, cada espacio que nosotros recorremos de aspectos diferentes de nuestra vida hubiese tenido un lugar, hubiese tenido una palabra de aliento, hubiese tenido una presencia de acompañarnos en momentos difíciles o en momentos alegres, ¿no? Entonces, en la medida que nosotros podamos hacer esto, también podemos tener esta percepción de que nosotros vamos a ser tomados en cuenta, más allá de que no estemos. El poder dar un buen lugar a las personas que ya no están es también darnos un buen lugar a nosotros. Como verán, tiene muchísimos, dentro de este tema, muchos aspectos que uno puede seguir conversando. Pero sí me gustaría también volver a esto que había dicho al comienzo, que tiene que ver de estos pequeños duelos. Nosotros en este momento estamos en el mes de marzo, prácticamente fines de febrero, ya con la cabeza en los comienzos. Ahora, cada comienzo está relacionado con una pérdida. Para poder empezar primer grado tuvimos que despedirnos de jardín, de preescolar. Para poder empezar el secundario, lo mismo, nos tuvimos que despedir de la primaria. Nos despedimos de profesores, de maestros, de compañeros que ya no nos van a acompañar. El comienzo, si bien tiene esto de la alegría del comienzo, también está relacionado con estas pérdidas. Entonces, nosotros seguimos en un duelo que empezamos, porque los duelos no son rápidos. Entonces, va a haber todo un proceso. Muchas veces los maestros o los mismos padres no nos damos cuenta de qué es lo que pasa con estas pérdidas, como si no tuvieran tanta importancia. Y en realidad fueron compañeros de muchísimos días, ¿no? De encontrarse todos los días con esos compañeros y compartieron la vida, el aprendizaje. Ni hablar cuando hablamos de finalización del secundario o finalización de las carreras, ¿no? La finalización del secundario podríamos pensar en este proceso donde, por un lado, tenemos tantos años, todo pautado, y de repente nos lanzan a la vida, sin pautas, sin saber cómo se consigue un trabajo, sin saber exactamente qué es lo que tenemos que estudiar. Tener que tomar las decisiones, no es empezar a tomar las decisiones. Tenemos que tener un cierto entrenamiento de toma de decisiones para que estas decisiones que son tan personales como el futuro de la vida de los chicos, que cada uno pueda tomar sus propias decisiones. Y ni hablar con las universidades cuando terminan las carreras y se encuentran con que todo ese conocimiento que tanto esfuerzo se tuvo para poder conseguirlo, integrarlo, ahora hay que ponerlo en la práctica, ¿no? Entonces, realmente hay muchas de estas situaciones donde aparecen depresión, aparecen este bajón, este desconcierto, no saber cómo seguir. Esto es parte de los duelos. Uno tiene que poder hacer frente a este proceso de estar contento con lo que se logró, despedirse de ese logro y al mismo tiempo continuar con ese logro. Y esos logros van a estar por siempre, porque son parte de nuestra formación. No es solamente nuestra formación educativa, es nuestra formación como personas. Muchas veces en nuestra vida cotidiana utilizamos un montón de información que hemos recabado de profesores, de materias, de formas de razonar, la lógica, ¿no? El poder integrar cosas. Todo esto hace que
nosotros tengamos mayor capacidad para poder afrontar. Entonces, me parece importante entender que uno tiene que hacer estos procesos, no solamente para transitarlos y poder sobreponerse a una pérdida, sino para dar comienzo a una etapa donde va a faltar algo, pero al mismo tiempo donde uno tiene que enfrentar esa continuidad reacomodándose. No va a ser lo mismo y por lo mismo uno no necesariamente tiene que pensar que va a ser peor. Seguramente va a ser diferente. Y el tema es cómo maniobramos en estas diferencias para poder disfrutar, para poder armonizar nuestra vida, para continuarlo de la mejor forma posible, ¿no? No podemos hacer un duelo si seguimos aferrados a que no pasó nada. Las cosas pasan, sucedieron. Y a partir de ahí tenemos que empezar a construir. Si ignoramos y si hacemos como si nada hubiese ocurrido, no solamente no vamos a poder comenzar un proceso, sino que no estaremos dando el lugar realmente importante que tuvieron todas esas cosas o personas que hemos perdido, ¿no? Han tenido un lugar importante para nuestra vida y justamente por eso tenemos que sobreponernos. No estamos obligados, pero si uno se pone a pensar, ¿qué hubiesen deseado las personas que no están? ¿Qué hubiesen esperado los profesores que nos han enseñado tantas cosas y nos han hecho aportes? ¿Que dejáramos todo como está? ¿Que nos detuviéramos en la vida? ¿Que no siguiéramos avanzando? ¿O toda esa gente que nos quiso, que nos dedicó tiempo y esfuerzo de su lado, no se merecen también que uno pueda continuar con la vida de uno, ¿no? Porque en definitiva seguramente deseaban lo mejor para nosotros. Detenernos, estancarnos, no aporta nada a nadie, ni a nosotros ni a las personas que se fueron, ni a nuestros compañeros que no están. Nuestra deuda siempre es con nosotros mismos. Cada persona que pasó por nuestra vida, nosotros hemos dado cosas. Muchas veces la exigencia y la dificultad para hacer duelos tiene que ver con el sentir que no se dio todo lo que el otro merecía, que uno no se despidió, que uno no le dijo todo lo que lo quería. Y esto muchas veces no es cierto, es solamente una percepción nuestra. No es que los demás no supieran que los queríamos, porque el querer no es solamente decirlo, sino cómo uno percibe el amor de los demás. Entonces, no quedarnos con esto que son engaños que nos perjudican y al otro no lo beneficia para nada tampoco. Nosotros siempre damos más de lo que duramente nos juzgamos. No podemos ser tan duros con nosotros mismos. Tenemos que realmente en este proceso de duelo poder sonreír con todo lo que uno disfrutó a la otra persona y todo lo que se recibió y se dio. La otra persona no estaba porque sí, no estaba solamente porque era un familiar, no estaba solamente porque era un hijo, no estaba solamente porque era un padre o una madre. Esas personas han recibido nuestro amor y es importante, ¿no?, poder rescatar esto de poder lograr armar toda la historia, pero lo más fidedignamente posible, ¿no? Sin pensar
ni que los que se fueron eran maravillosos, ni que uno era, no era merecedor de su amor. Esto realmente es como para... Estas son las situaciones donde uno realmente tiene que pedir ayuda si está atascado en esto, ¿no? Porque uno no puede pensar, uno lo puede pensar, pero lo que digo es importante poder salir de ese pensamiento para empezar a armar una historia lo más real posible, lo que realmente sucedió. Lo que realmente sucedió es que esa persona nos dejó mucho a nosotros, pero nosotros también dejamos nuestra marca en esa persona. Y esa persona transcurrió esta vida tomándonos en cuenta. Y eso, esta construcción, ¿no?, hace que el dolor sea más leve, ¿no? Y que uno pueda hacer el proceso no solamente de la pérdida, sino de tener la presencia de estos recuerdos, la presencia de las diferentes marcas en nuestra vida del día a día, donde esa persona, más allá de que no esté, más allá de que no le hablemos, está en nuestros actos, está en nuestro sentir, en nuestro proceder, y nosotros somos con el otro. Nosotros no somos solamente nosotros. Y es importante despedirnos de una parte de nosotros junto con estas personas que se van, pero también empezar a recobrar y recoger en nuestra memoria, en nuestros sentimientos, todo lo que fueron dando y todo lo que otras personas nos darán. Jamás serán reemplazadas, pero nosotros necesitamos brindar nuestro amor, brindar nuestras capacidades, brindar lo que nosotros podamos ofrecer al otro. Y por eso es importante que continuemos en esta relación con diferentes personas de diferentes entornos. Espero que algo de lo que les haya planteado los haga pensar, los haga preguntarse, ¿no? Y muchas veces los haga enfrentar ante estas pérdidas y que sea el comienzo de un muy buen proceso. Muchas gracias. Cualquier cosa pueden comunicarse conmigo al 11 31 44 50 05 o a través de mi página en Facebook, que es Psicóloga en Monte. Si no, en Instagram, en Itzi en Monte. Muchas gracias.